La investigación en la que participó Diego junto con su equipo es realmente fascinante. Fue publicada en una de las revistas más prestigiosas, la revista Nature, y se trata nada más y nada menos que los primeros huevos de dinosaurio, a diferencia de lo que se creía que eran de cáscara dura, son de cáscara blanda. Es un trabajo fascinante y por suerte vamos a poder estar charlando con Diego Paul, que está ahí en Trelew, y vamos a poder comunicarnos con él y nos va a estar contando todo sobre este último hallazgo. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Euge? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. No, el placer es nuestro. Estamos encantadísimos de poder charlar con vos. ¿Cómo está todo por Trelew? Bien, muy bien. Fresco, pero bien, las cosas están bien, por suerte. Bueno, Diego, cuando nos enteramos de esta nueva publicación de la que formás parte en Nature, enseguida dijimos, pero ¿de qué se trata? Contanos todo, ¿cómo empezó? ¿Dónde? ¿Cómo fue? Bueno, es un trabajo que venimos realizando hace varios años. Los primeros hallazgos en la provincia de Santa Cruz los hicimos en el año 2002 y luego ampliamos el proyecto en el transcurso de la última década con muchos colegas de Argentina y del exterior. Y entre las cosas que encontramos en el sur de Argentina, se encontraron una serie de huevos que realmente llamaban mucho la atención. Y lo primero que nos topamos fue con una dificultad para tratar de entender de qué estaban compuestas las cáscaras, ¿no? Normalmente los huevos de casi todos los dinosaurios que conocíamos antes y son muy parecidos a los huevos de las gallinas y de las aves, en el sentido de que la cáscara está compuesta de cristales de carbonato de calcio. Entonces, si uno hace un corte y lo pone bajo el microscopio, lo que ve son los cristalitos de carbonato de calcio y ve cómo se disponen los cristales y cuántas capas tienen, y eso es el 90% de lo que se hace en el estudio de los huevos fósiles, ¿sí? Porque en diferentes especies tienen diferentes tipos de estructura de los cristales de carbonato de calcio. Entonces, lo que nos topamos con estos huevos es que no podíamos ver ni un cristal. Hacíamos el corte y veíamos una masa amorfa, no tenía ninguna propiedad mineralógica de los cristales, ni de carbonato de calcio, ni de otro. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, estos huevos eran especiales, ¿no? Y una de las cosas que los hace muy especiales es que son uno de los huevos más antiguos de dinosaurios que se conocen, ¿no? Tienen aproximadamente 200 millones de años. ¿Y para datarlos cómo hicieron? Para datarlos lo que se hace es datar las rocas en las cuales se los encuentra, ¿sí? Afortunadamente en estas rocas había algunos restos de cenizas volcánicas que son buenísimas para poder determinar la edad, ¿sí? Entonces una de los problemas que nos topábamos es que no podíamos estudiarlo de la manera que tradicionalmente se estudia cualquier otro huevo de dinosaurio. En un congreso, charlando con colegas de Nueva York, nos encontramos que ellos estaban teniendo la misma situación con unos huevos que encontrados en las antípodas de nuestro planeta, en Mongolia, y de huevos que pertenecían a una familia completamente diferente a la familia de dinosaurios que nosotros estábamos estudiando, que había puesto los huevos aquí en Patagonia. Entonces estábamos ante una situación de tener huevos muy extraños, muy diferentes a cualquier otro, y que representaban especies primitivas de cada uno de sus grupos. Entonces empezamos a trabajar en conjunto, a tratar de entender qué podíamos aprender de eso. Y empezamos a hacer más estudios sobre las cáscaras. Una de las coautoras, que es en la Universidad de Yale, hizo unos estudios con espectroscopía de Raman, que básicamente detectó que esa cáscara que nosotros veíamos, de lo que estaba compuesta básicamente era de restos de proteínas que se habían oxidado, transformado en los 200 millones de años de tiempo. Entonces, en situaciones excepcionales, estas cáscaras proteicas, estas cáscaras blandas, como las que tienen hoy en día muchas tortugas, se pueden llegar a preservar. En muy raras ocasiones. Y tuvimos la suerte de encontrar uno de esos hallazgos, una de esas ocasiones tan maravillosas y tan únicas en el sur de Argentina. ¿Y cuál era la hipótesis tuya? Porque esto, como decís vos, en el 2002 ya veías esto, que no había cristales de carbonato de calcio en los huevos que encontrabas. ¿Y era desconcierto puro lo tuyo? ¿Tenías alguna otra hipótesis? ¿Qué pensabas?
Lo primero que se me ocurrió es que básicamente las cáscaras habían sido transformadas extremadamente y que los cristales se habían alterado, disuelto en el proceso de fosilización y que de la estructura original ya no quedaba nada. Pero el hecho de que empezamos a encontrar, digamos, que teníamos no un huevo, sino muchos huevos y todos tenían lo mismo, el mismo tipo de preservación, y que colegas se estaban topando con lo mismo encontrado en Mongolia, se sumó a un descubrimiento que se hizo en China hace unos años, que era sobre huevos de pterosaurios. Y los huevos de pterosaurios son también interpretados como de cáscara blanda, proteicas. Entonces ya nos estaban alertando, los pterosaurios son estos reptiles voladores, ¿no? No son dinosaurios, pero son parientes cercanos. Entonces ya empezaban a haber alertas de como, bueno, hay parientes cercanos de dinosaurios que tienen huevos de cáscara blanda. Entonces, nosotros que tenemos de los huevos más antiguos, de los dinosaurios más primitivos, quizás es que tenían también una estructura en la cáscara parecida. Y bueno, en el trabajo que publicamos lo que hacemos es reconstruir la historia evolutiva de la cáscara del huevo del dinosaurio, como mapeando en el árbol evolutivo de los dinosaurios, trazando hasta la base de los dinosaurios, reconstruyendo cómo habría sido antiguamente o originariamente la cáscara del huevo de dinosaurio. Y llegamos a la conclusión de que en un inicio los dinosaurios primitivos todos tenían cáscaras blandas. ¿Y esto se puede inferir algo del comportamiento de estos animales al saber que tenían huevos de cáscara blanda? ¿Implica algo desconocido hasta el momento? Bueno, por supuesto, los huevos de cáscara blanda se comportan de manera diferente a los de cáscara dura en varios aspectos. Uno de ellos, obviamente, son menos resistentes mecánicamente, ¿no?, a la compresión. El segundo punto es que están menos aislados del exterior, ¿no? Un poco para lo que sirven las cáscaras de los huevos en las aves, los aísla al embrión que está dentro, en líquido, lo aísla completamente del resto. Es por eso que los pueden poner en el medio del desierto y el embrión adentro del pichoncito se va formando en un medio acuoso sin ningún problema. Bueno, las cáscaras blandas, proteicas, son mucho más permeables al agua, entonces son más susceptibles a la deshidratación, a la sobrehidratación. Entonces vemos que las especies, por ejemplo, de reptiles que tienen cáscara blanda son muy cuidadosas en los lugares en donde nidifican, ¿sí? Porque tienen que tener una regulación de humedad muy precisa. Entonces hay muchas preguntas sobre la biología de la reproducción que se empiezan a abrir hoy en día con esta nueva hipótesis. ¿Y cómo puede ser que si los dinosaurios de lugares tan diversos del planeta tenían cáscara blanda, ahora todos sus descendientes tienen cáscara dura? ¿Qué? Convergencia en diferentes evolutiva. lugares, claro, en diferentes lugares apareció el huevo duro independientemente. Exactamente, eso es una de las conclusiones o de las consecuencias más fascinantes para mí de este trabajo y de esta nueva hipótesis. Si originariamente los huevos eran de cáscara blanda, significa que en múltiples ocasiones ha evolucionado, ha aparecido convergentemente la cáscara dura, la cáscara cristalina. Quizás en respuesta a cambios ambientales globales, si ocurrió al mismo tiempo, eso todavía no lo sabemos. Quizá en respuesta a diferentes presiones de selección. Por ejemplo, en una de las ramas de los dinosaurios, llamada la rama de los terópodos o dinosaurios carnívoros, son los que dieron origen a las aves. Y en ese linaje, por ejemplo, antes de que aparezcan las aves, ya cuando todavía eran dinosaurios carnívoros, básicamente apareció un comportamiento que es el de empollar. Ahora, un comportamiento de ese estilo, de empollando, obviamente requiere el desarrollo de cáscaras rígidas, ¿sí? Si te vas a sentar arriba de tus huevos, pesás como un dinosaurio normal, 15, 20 o 30 kilos, por más liviano que sea, los huevos tienen que ser un poquito resistentes, ¿no? Entonces hay muchas hipótesis que ahora se pueden empezar a plantear, y algo que viene a explicar este trabajo también es una de las preguntas más
grandes que teníamos sobre el registro de huevos, porque conocíamos cientos de huevos de dinosaurios de diferentes partes del mundo, pero de la última mitad de la historia evolutiva de los dinosaurios. De la primera mitad conocíamos muchas especies de dinosaurios, pero casi no conocíamos restos de huevos. Aquí una... Entonces, claro. Aquí una posible explicación. Bueno, claro. Posible explicación, si en la primera mitad eran huevos de cáscara blanda, entonces las chances de que eso se fosilice son realmente muy bajas. Necesitas condiciones muy, muy especiales, muy anómalas, muy únicas, como la que tuvimos la fortuna de encontrar en el sur de Patagonia. ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde te encaminás? ¿Qué estás investigando? Bueno, ahora estamos muy entusiasmados siguiendo con un poco este proyecto que tiene más novedades de Santa Cruz respecto a no solo los huevos, sino los dinosaurios que pusieron esos huevos, que tienen realmente información muy interesante sobre el comportamiento. Y eso tiene que ver también con un momento muy especial en el cual estoy trabajando ahora, que es el momento en que los dinosaurios adquirieron la herbivoría por primera vez y empezaron a ser como dominantes en los ecosistemas, ¿sí? Es un poco el momento en donde se volvieron los reyes de la Tierra. ¿Pero qué es la herbivoría? Durante 100 millones de años. ¿La herbivoría porque antes que comían? Originalmente los dinosaurios más primitivos son carnívoros, son pequeños carnívoros, animales bípedos chiquitos de 10, 15 kilos y que serían pequeños predadores, que podrían comer incluso insectos o pequeños animales. Y a partir de ahí se empezaron a diversificar y evolucionar en diferentes líneas. Una de ellas empezó muy tempranamente a adquirir hábitos primero omnívoros, o sea, incorporar diferentes tipos de alimento, y luego desarrollaron la herbivoría, que cambió completamente su esqueleto, su anatomía, su fisiología, y en eso es lo que estamos trabajando actualmente. Diego, espectacular, la verdad es que charlar con vos es fascinante, es como viajar al pasado, me veo a los dinosaurios, es un mundo increíble, nos quedaríamos horas charlando con vos, pero vamos a seguir con el programa, pero esperamos tener noticias tuyas de todo esta revolución de los dinosaurios que nos estás contando. Buenísimo, me encanta, gracias por contactarnos y cuando quieran volvemos a hablar. Y un día te vamos a ir a visitar. Espero que pronto. Desde ya, apenas puedan. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.